¿Cómo está? Es un gusto poder saludarlo nuevamente. Le doy la bienvenida a este resumen semanal. Le tengo la información más importante generada en el Congreso de la Unión durante estos días. Vamos con los detalles. Integrantes de la primera comisión de la permanente reciben a funcionarios a quienes cuestionaron sobre los atentados en contra de periodistas. Solicita Congreso Federal a congresos del país y gobiernos de las entidades federativas realizar las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción en concordancia con lo establecido en la legislación general vigente. Ante altos niveles de contaminación en Valle de México y área conurbada, se reúne Comisión de Medio Ambiente con coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Rinden protesta en el Senado consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es así como damos inicio a la información. Acompáñeme. Damos inicio a este resumen semanal. Vamos con las noticias. Como parte de la agenda de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los titulares de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de conocer las acciones que se han implementado para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas en el ejercicio de su profesión. La presidenta de la comisión dio la bienvenida a los funcionarios. Al licenciado Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muy buenas tardes, subsecretario. A la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, maestra Sara Irene Herrerías Guerra, y al maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Sean ustedes muy bienvenidos a esta reunión de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. La maestra Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, informó a las y los legisladores que desde que tomó el cargo el nuevo procurador, se giraron instrucciones de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la libertad de expresión. Me dio la instrucción para fortalecerla y dar un seguimiento a cada uno de los casos que tenía esta fiscalía. A partir de ahí fue que también se nombró al nuevo fiscal que ahorita hablará y hemos atendido a partir de ahí y hemos escuchado a las organizaciones de la sociedad civil que tienen este tema. Destacó los acuerdos alcanzados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en este tema. Un proyecto integral de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión para facilitar la cooperación, la coordinación y la comunicación institucional directa a partir de homologar los procesos y las estructuras institucionales de todas las procuradurías y de la PGR. Además, se acordó adoptar un plan rector de capacitación y especialización de los operadores de justicia de esta materia, así como la adopción del protocolo único de investigación y de atención a víctimas. En su oportunidad, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reiteró la disposición al diálogo para abordar este tema de las agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas. Se pronunció por redoblar esfuerzos para atender con responsabilidad y respeto a las víctimas de este delito. Es por eso que hemos enfocado nuestra atención en las siguientes prioridades: establecer de manera clara la situación de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía, poniendo especial atención en los delitos de alto impacto en contra de las y los comunicadores, como lo son los homicidios y las privaciones ilegales de la libertad en todas sus modalidades. También destacó que se busca establecer un plan de trabajo que permita darle resultados a la ciudadanía, así como mantener una coordinación permanente con procuradurías y fiscalías locales que permita fortalecer las investigaciones que originalmente son competencia de las entidades federativas. Afirmó que la impunidad en los delitos que se cometen contra periodistas es un reto que se tiene que asumir.
Como Procuraduría, tenemos la certeza que tenemos que trabajar para resolver los crímenes contra periodistas. Y mientras exista impunidad, las demás medidas de prevención y protección para periodistas no serán suficientes para evitar que nuevos actos de esta naturaleza sucedan en nuestro país. Ese es el compromiso que tiene la Procuraduría General de la República y como Fiscalía nos encontramos llevando a cabo todas las acciones necesarias para lograr este compromiso. Con la afirmación de que las áreas operativas de la Secretaría de Gobernación y de la PGR trabajan de manera coordinada, comenzó su participación el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián. Reconoció que se tiene un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Habrá seguramente algunos casos excepcionales de agresiones, de violencia contra periodistas ajenos a la delincuencia organizada, pero el patrón común, la presencia permanente, está vinculada con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. Y en ningún otro lugar del mundo, lo sostengo con toda seriedad, el crimen organizado tiene las ventajas y las oportunidades que tiene en México. Aseguró que la realidad se debe de enfrentar con responsabilidad. También destacó la creación del mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas a partir de 2012, que tiene como objetivo garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo. El mecanismo hace todos los días un monitoreo nacional de medios y redes sociales para detectar posibles agresiones o riesgos en contra de periodistas y poderles ofrecer la protección. Hoy, más de 3 de cada 10 de las incorporaciones al mecanismo se dan por esta vía. Producto del monitoreo, el mecanismo sale a buscar a un periodista, a una periodista, para invitarlo a que acepte la protección. Diversos grupos parlamentarios señalaron como penoso para el Estado mexicano este tema de las agresiones a periodistas. Afirmaron que no se trae una solución a este problema. Reconocieron que existe un gran número de instituciones de protección a periodistas en nuestro país. Sin embargo, recordaron que somos de los primeros países en el número de agresiones a los comunicadores. Yo sé que es difícil proteger a todo el mundo. Yo sé que es difícil protegerlos. Me da gusto que haya 556 personas ahorita en protección y que haya sido por detectarlos ustedes y que ellos mismos también hayan recurrido. ¿Qué otros estados, aparte de Chihuahua y Veracruz, están en emergencia? Yo soy de Baja California y ha repuntado la delincuencia grandemente. De hecho, el día de ayer mataron a un exdirigente Canacintra. Lo asesinaron ayer. Entonces, pues sí es de preocuparse. Yo sé que lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es que no tengamos los medios suficientes para garantizar la libertad de expresión. Ustedes están haciendo un esfuerzo por combatir ese problema, pero debo decir que el fondo viene de muchos años, de por lo menos 12 años de fracasos en políticas de seguridad pública. Vemos una descomposición generalizada en todo el país, vemos un aumento de los homicidios espeluznante, hay una colusión espantosa entre autoridades y delincuentes. En muchos estados la delincuencia organizada y los gobiernos estatales están inextricablemente unidos como la parte cóncava y convexa de un espejo, y debo decir que también algunas autoridades federales. Derivado de los datos que proporciona la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde muestra que esta Fiscalía especializada tiene un grado del 97% de ineficiencia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los periodistas. La Subprocuradora de Derechos Humanos, de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, la licenciada Irene Herrerías, informó que del 2000 a 2017 habían ocurrido 114 homicidios contra periodistas. De estos 114, la Fiscalía solo atrajo 48. Creo que por más esfuerzos que se hagan a nivel federal, si en las entidades federativas no existe un verdadero compromiso por atender de manera preventiva, primero dar protección a los periodistas que son amenazados y por otro lado avanzar en las investigaciones
que haya de las agresiones que se den. Por lo tanto, aplaudo los acuerdos a los que se llegaron en la Comisión de la CONAGUA. Entiendo que uno de los acuerdos que aquí fue mencionado es la instalación de unidades, mecanismos a nivel estatal. Se expresó que las agresiones contra periodistas continúan en impunidad y afirmaron que los crímenes se pudieron evitar si las autoridades hubieran cumplido con su responsabilidad. Hablaron sobre el informe de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, presentado en la Cámara de Diputados con datos de 2010 a la fecha, y destacaron que no solo el crimen organizado es responsable de las agresiones contra los comunicadores. Afirmaron que también lo son las mismas autoridades. Se pronunciaron por garantizar el derecho a la libertad de expresión. Se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad, 48 por daño en propiedad ajena, y se ejerció facultad de atracción en 48 casos. De este universo se han logrado sentencias condenatorias en tan solo 3 casos, es decir, el 99.7% de los casos permanece en la impunidad. Pero pues todos estos factores no hacen más que obligarnos a todos en este problema que compete a todas las autoridades, el tratar de encontrar mecanismos para defender la libertad de expresión y para defender también a todos los que promueven y vigilan los derechos humanos. Es claro que hay una doble función, la función de protección, que es la más importante, la de prevención, y la función de fiscalía, de investigación y de consignar a los responsables. Uno encuentra que hay 1 o 2 o 3 condenas a estos crímenes a periodistas, dependiendo la fuente que uno vea. Entonces es como 90 y tantos % de impunidad, que más o menos es el del país, digamos, ¿no? Es decir, aquí lo que nos enfrentamos son pues con ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas, jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera. Yo lo que preguntaría particularmente a la Fiscalía, que se haga un análisis técnico, jurídico, específico, para que sepamos verdaderamente en dónde debemos de atender, de acudir, de fortalecer esos espacios. De lo contrario, con todo respeto, pues estamos hablando de un problema serio, grave, pero como que la pelotita de competencias y de responsabilidades anda en el viento. Los funcionarios respondieron a los cuestionamientos de las y los legisladores. Enfatizaron en la necesidad de la prevención. ¿Cómo se ejerce la Procuraduría General de la República en cuanto tiene conocimiento de una agresión a un periodista, cuando hay conocimiento de que un periodista ha sido privado de su vida por el medio que sea, incluso por los medios de comunicación? Se abre carpeta de investigación de manera inmediata, de manera oficiosa, sin necesidad de una denuncia específica, y las fiscalías y procuradurías locales también hacen esa responsabilidad. En materia de periodistas, somos parte del mecanismo de protección que tiene una tercera unidad de prevención del delito a cargo de la maestra Patricia Corchero. De ahí hay un área de prevención con las que vamos a trabajar. Sin embargo, una parte es en cuanto a los ministerios públicos. Una forma de prevenir es capacitar a los ministerios públicos en todo lo que es análisis de la información, los modelos de riesgo, y es algo en lo que estamos trabajando, y también en los planes de autoprotección, que lo estamos pensando también con redes ciudadanas. No podemos, senador, en ningún caso imponerle medidas de protección a una defensora o a un defensor o a un periodista. Yo debo decir que en los casos en donde encontramos resistencia, buscamos por todos los medios, nos acercamos con los directores de los periódicos, de las revistas, acudimos para hablar con ellos, para hacerles ver que los temores que pudiesen tener con respecto al mecanismo no tienen fundamento. Vamos a una pausa y cuando regresemos, la Comisión Permanente exhortó a congresos y gobiernos locales a realizar las adecuaciones para la instrumentación de sus sistemas anticorrupción. No le cambie.